Welcome. ¿Te has preguntado cómo la automatización puede optimizar tiempos, reducir errores y mejorar resultados? Entonces no te pierdas la siguiente conversación con dos invitados de lujo. Ezequiel Saldaña, un experto en QA y en Automation, que vive y respira procesos automatizados, que nos compartirá algunos insights clave de cómo llevar la calidad al siguiente nivel. Y también está con nosotros Carlos Gutiérrez, que es nuestro PM y líder de desarrollo, que ya ha estado en otros podcasts con nosotros y nos va a dar un poco de su experiencia basado en estos roles. Así que quédate con nosotros, este episodio te va a replantear cómo estamos trabajando y cómo la tecnología puede ayudar a las empresas. Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast aquí en TechTidy. Como ya lo comentamos, tenemos a Ezequiel. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo están? Todo un gusto estar aquí el día de hoy. Bienvenido, es un gusto tenerte de este lado. Igual, Carlos, ¿cómo estás? Yo bien, Adrián, como siempre, emocionado de aprender de Ezequiel, ¿no? Del tema de la automatización. Soy experto, pero para eso los invitamos, para que nos ilustre un poquito y nos dé sabiduría el día de hoy. Esperemos cubrir las expectativas. El día de hoy vamos a hablar con muchos temas, sobre muchos temas muy interesantes de la automatización. Como ya bien lo vimos en la introducción, Ezequiel es experto en temas de automatización y Carlos también nos va a dar su punto de vista directamente ya a nivel desarrollo. No sé, me gustaría comenzar con algo de tu experiencia, Cheque. Actualmente, ¿qué haces? Cuéntanos de ti. Claro que sí. ¿Qué les podría comentar de mi persona? Pues yo actualmente cuento con 5 años de experiencia en el área de testing, incluyendo pruebas manuales y automatizadas, y a lo largo de mi carrera pues he trabajado en diversos proyectos aplicando metodologías ágiles, como lo es Scrum, también gestionando casos de prueba y asegurando la calidad de múltiples plataformas, incluyendo los entornos web y móviles. Mi enfoque actual pues se centra en la automatización de pruebas y utilizo herramientas como lo que es Selenium con Python y Java y frameworks como lo que son Behave o Cucumber. Y bueno, a esto pues yo les quiero comentar que yo considero que pues mi caso es algo curioso, porque yo no vengo de una carrera afín a la programación o en relación. Yo vengo de una licenciatura en administración y a lo mejor se preguntarán, ¿no? ¿Por qué este cambio de 360? Bueno, pues me decidí a probar y ejecutar pruebas de calidad porque considero pues que soy una persona curiosa y que le gusta estar indagando en las cosas. También me gusta como optimizar mi trabajo y hacer que las cosas sean más rápidas y eficientes. Excelente, Cheque. Pues fíjate que desde mi punto de vista no creo que haya sido un cambio 360, porque si también estudiaste administración en temas de proyectos, cómo administramos un proyecto, también tiene que ver en temas de costos, temas de alcance. Yo creo que también todo eso enfoque que tuviste en tu carrera, quiero creer que también te ayudó a ver desde otra perspectiva cómo automatizar pruebas, cómo nosotros podemos obtener los mejores resultados a lo largo de unas pruebas de software, ¿no? Entonces yo creo que te complementó la carrera que estudiaste. Correcto. Y cuando llegaste a esta nueva área, a esta nueva tecnología o estas tecnologías que estás utilizando actualmente, pienso que tal vez por ahí te ayudó también a tener otra perspectiva de hacia dónde probar. ¿O me equivoco? Es correcto. Yo creo que sí tienes razón, porque también, por ejemplo, cuando me estuve familiarizando con metodologías como lo que fue Scrum, lo sentí muy familiar como acá cuando me enseñaron el proceso administrativo, ¿no? Y como tú dices, pues también te enseñan a gestionar proyectos y pues cómo gestionar, ¿no? Prácticamente, pues yo creo que tienes toda la razón, Adrián. Cheque, ahí, ¿qué te motiva a irte al área del desarrollo, ¿no? O bueno, de la programación? Porque a lo mejor, si bien te hubiera gustado el área del TI, ¿por qué no ser project manager? ¿Por qué no ser algo más administrativo? Cosa, ¿no? Ajá, porque justamente te fuiste a la automatización, al testing, te invitaron, te motivaste tú solo. ¿Cómo estuvo? ¿Alguien te dijo, hey, Cheque, hay chamba, aquí jalas? ¿O cómo fue? ¿Cómo fue que Sí, ¿no? decidiste cambiarte para acá? Vente para acá. No, pues sí, de hecho, pues yo estuve trabajando 5 años en el área de seguridad y
por ejemplo, mis amigos que se dedican a esta área en particular, en este campo, fueron los que me empezaron a comentar como, pues vente, acá hay trabajo, porque todo esto se desarrolló en tiempos de pandemia, cuando fue más como un boom. Ok. Y pues yo estaba como muy decidioso, muy nervioso, porque pues es algo nuevo, son retos, ¿no? Que uno debe de afrontar. Y el decir, bueno, me voy 5 años de mi experiencia en el área que ya conozco a otra nueva, pues sí le piensas, ¿no? Pero al final de cuentas, pues me plantearon que pues había muchos beneficios y pues considerando el tipo de perfil que tengo, pues que soy, como ya les he dicho, me considero curioso, dedicado, ahí me gusta estar indagando, mejorar procesos, me dijeron que me podía caer como un anillo al dedo el poder probar en este campo de trabajo, ¿no? Y así fue, pues como intenté pues mis primeras entrevistas, obviamente tuve que tener preparación para que pues pudiera captar ahí una oferta de trabajo, pero pues yo creo que al final de cuentas fue la opción indicada para mí porque totalmente estoy contento con mi trabajo y el cambio que he tenido. A esto, Perfecto. por ejemplo, si ustedes me preguntan, no, y pues, ¿qué has aprendido en todo este tiempo? Pues bueno, yo considero que he aprendido de las pruebas mucho, ¿no? He aprendido metodologías, como lo es Scrum, como bien lo he dicho. He aprendido de certificaciones como ISTQB y también he leído sobre normatividad ISO, ¿no? Que apoyan a la estructura para que uno pueda ejecutar sus pruebas de una forma correcta, ¿no? Y pues bueno, a la vez ya cuando aprendí las bases para lo que era el testing manual, pues yo dije, ¿qué sigue, no? Y es cuando me encuentro con esto de la automatización, ¿no? Y yo digo, ¿qué es? Y empiezo a escuchar conceptos como pues frameworks, herramientas de automatización, lenguajes de programación, y al final tú dices, ¿y eso con qué se come, no? ¿Cómo funciona? Y cómo es como yo como tester me integro a las metodologías. Bueno, pues yo creo que es parte de una curva de aprendizaje que uno va teniendo pues a lo largo de los proyectos que va teniendo, ¿no? Claro. Retos, cheque. ¿Qué reto fue el digital? Y esto, no hubo un momento en el que decidiste, bueno, no en el que decidiste, el que pensaste decir, no, esto no es para mí. ¿Qué reto a lo largo de esa formación que dices fue lo que más complejo se te hizo? ¿Pasar de manual a automático o de plano al inicio en lo automático? Porque hubo retos, ¿no? Obviamente. Sí, no, pues por ejemplo, fue reto cuando, por ejemplo, ya dominaba mis pruebas manuales y yo estaba contento y de repente me dicen, pues es que necesitamos implementar pues ya flujos automatizados sobre tus casos de prueba, ¿no? Y al final pues me indican pues cuáles son las herramientas que necesito ocupar, me dicen, no, pues necesitas ocupar, por ejemplo, Python, ¿no? Y debes de ver la integración de Behave, que es un framework, y a la vez la estructura de Jerkin, ¿no? Y es así como de, ¿y eso con qué se come, no? Y al final dije, ¿y ahora en qué me estoy metiendo? A lo mejor, y tiro aquí la base de datos, ¿no? No pasa nada. Pero no, al final de cuentas yo mismo pensé, es correcto, porque en lugar de repetir la misma prueba 100 veces, ¿por qué no escribir un solo script que lo haga por mí, me indique que está fallando, mientras yo me puedo tomar un respiro, un tiempo y ese tiempo dedicarlo a más actividades, ¿no? Bueno. Y al final, pues llegué a la conclusión de que la automatización me iba a ayudar, porque es como tener un ejército invisible que hace el trabajo repetitivo por ti, sin quejarte y sin pedir vacaciones, que es lo mejor, ¿no? Y un ejemplo, pues, a lo mejor ligero, piensa que la automatización es como tener un robot que se encarga de hacer una actividad, por ejemplo, un reporte de ventas, ¿no? Y este robot jamás se le va a olvidar el añadir los decimales o que sean los dígitos correctos, ¿no? A diferencia de una persona que puede cometer un error o por distracción equivocarse. Y bueno, ¿a qué voy con esto?
Con la implementación de la automatización, pues ayuda a disminuir considerablemente pues, los fallos que hay en las implementaciones y desarrollos, y también aumenta la detección de defectos. Pero también para llegar a esto se necesita una buena implementación y una buena cobertura en los casos de prueba a ejecutar, ¿no? Que ahí es donde mencionaba pues, que debes tener bases y nociones de buenas prácticas. Por ejemplo, les cuento una anécdota. Me tocó una ocasión en mi trabajo que se hicieron las pruebas correspondientes y pues se hizo el plan de pruebas y todo pasó a la perfección, ¿no? Y ya nosotros como festejando, viva, ya estamos del otro lado, ya está en producción. Se hizo la liberación y posteriormente nos notificaron que se había hallado pues un defecto que no se había identificado con cuentas de empleado específicamente, ¿no? Que cuando se realizaba el flujo de compra con empleado estaba haciendo un descuento sobre descuento, y eso está mal, y al final nos hicieron un rollback. Y bueno, todo esto pues igual te va enseñando pues bajo experiencias pues cómo proceder y las cosas, ¿no? Que tú debes de atender para no caer de nuevo pues en estos errores. Claro. Sí, porque pues... Ajá. Ay, Cheque, perdón. ¿Qué ventajas tú has visto a lo largo de tu experiencia? Porque entiendo que empezaste con pruebas manuales, ¿no? Y empezaste a probar, ¿sabes qué? Clic aquí, clic allá, que funcione, que cargue bien, que haga lo que tenga que hacer la plataforma y lo haga de manera correcta, versus una automatización, lo que ahorita comentabas, el robot que nosotros nos estamos automatizando, el robot que nosotros implementamos, desarrollamos, para que estas pruebas manuales ahora se hagan de manera automática. Además de las que ya comentaste, ¿qué otras ventajas tú ves versus pruebas manuales versus pruebas automatizadas? Claro que sí. Pues en primer punto, yo creo que la primera ventaja es la reducción de tiempos, ¿no? Porque al final de cuentas uno se va a centrar a identificar aquellos flujos que sean de mayor carga de trabajo, que sean repetitivos y que sabemos que nos van a traer un beneficio en el ahorro de tiempos. Claro. También a la larga se puede ahorrar en costos, porque pues obviamente a lo mejor el invertirle no sé, a un equipo que tenga 2, 3 testers, a lo mejor dices invierto un poquito más y que me desarrollen el script, y a lo mejor pues con una sola persona me basta, ¿no? Pero también hay que entender que no todos los flujos se pueden automatizar. Es lo que yo comentaba, que hay que saber cuándo automatizar y cuándo no, el saber identificar. Y también por otra parte, cuando automatizas se debe de tener en cuenta que hay un tiempo en el cual pues te lleva el crear el script. También lleva un tiempo el darle el mantenimiento, porque cuando hay cambios se tienen que hacer las regresiones y hacer los cambios correspondientes, vaya. Entonces, al final de cuentas, yo creo que si me dicen, tú ves ventajoso que se implemente la automatización y dejen de lado las pruebas manuales, yo diría que en parte sí, no al 100%, porque como no todo se puede automatizar, no te puedo decir, no, pues las pruebas manuales déjalas de lado 100%, ¿no? Siempre estarán presentes. Pero la automatización también es una herramienta de impacto y que va a ayudar al equipo de trabajo para llegar a sus objetivos y metas. Claro. Este punto es muy importante. Yo creo que el cómo o qué podemos implementar, o más bien automatizar, también debemos de evaluarlo, ¿no? Como bien comentas, no todo se puede automatizar. Obviamente hay factores que implican, ¿sabes qué, Cheque? ¿Sabes qué, Carlos? Queremos automatizar un proceso dentro de la empresa, ¿no? Quiero automatizar, no sé, unas pruebas de software, quiero automatizar la generación de algunas facturas, quiero automatizar la generación, no sé, de algunos cursos, quiero automatizar, no sé, mi proceso de nómina, qué sé yo, ¿no? Pero todo este tipo de automatizaciones debemos de tener antes un plan, ¿no? Un plan previo para ver qué tan viable es automatizarlo, qué tantos costos nos va a ahorrar, qué tantas personas necesitamos también. Porque una prueba manual lo haces, ¿no? Y listo, ya quedó.
Pero si es una prueba automatizada, como bien comentas, hay que ir, actualizar el código, darle mantenimiento, ver qué falla. Necesitas un nivel más avanzado de conocimientos en cuestiones de código, frameworks, otro tipo de infraestructura, dónde lo vamos a montar, etcétera. Entonces es cuestión de evaluar qué impacto va a tener o qué beneficio va a tener hacia la empresa o hacia el proceso el automatizar o no el tipo de pruebas. Es lo que nos comentas, ¿correcto? Sí, correcto. Sí, como bien lo mencionas, pues aquí pues también se preguntarán qué dificultades son las que yo puedo enfrentarme cuando quiero implementar la automatización. Pues retomarían algunos puntos como ya lo mencioné antes, que es identificar procesos repetitivos y tediosos. Si tú los tienes bien identificados, que estos procesos que tú realizas con frecuencia y que consumen mucho tiempo, como la entrada de datos, la generación de informes y la gestión de correos electrónicos, te puede ayudar mucho, ¿no? Con el ahorro de los tiempos. Ya había mencionado lo que es el retorno de la inversión, que pues prioriza los procesos que tienen alto impacto en el negocio, ¿no? Hasta ahí. Pero también es importante el comentar que para comenzar tus pruebas de automatización, pues yo diría que se debe de empezar por las pruebas de regresión y las pruebas críticas, ¿no? No por procesos complejos o, o que tú veas que a lo mejor va a ser como más complicado el proceso de automatización. También se tiene que saber el poder elegir qué herramientas son las que se van a ocupar, porque pues aquí hay un sinfín de posibilidades, ¿no? Si yo les digo herramientas de automatización, por ejemplo, pues Selenium o Cypress, ¿no? Y me van a decir, ¿pero en qué se diferencian? Y pues es que hacen lo mismo, ¿no? Y a ciencia cierta sí, pero hay ciertas como variaciones para su uso, ¿no? Y a lo mejor yo te puedo decir, no, pues es que Selenium utiliza por ahí una herramienta llamada WebDriver que funciona como de intermediario y eso es lo que te va a ayudar como a interactuar con la página web, ¿no? Es la que le va a decir a tu script, pues mira, haz un clic aquí, ingresa un texto acá o no sé, mueve el mouse. Y ya puedo decir que Selenium funciona con varios tipos de lenguaje y a lo mejor me va a llegar otra persona y va a decir, no, pero pues es que es mejor Cypress, ¿no? Y yo te puedo decir, a lo mejor sí, pero pues es que Cypress solo funciona con JavaScript y a lo mejor sí es más rápido porque no necesita un intermediario como el WebDriver, pero también pues no tiene como esa adaptabilidad a los lenguajes de programación y también está limitado con los navegadores, ¿no? Porque nada más funciona creo que en Chrome, en Firefox y navegadores basados en Chromium. Con lo que es Edge y a lo mejor otro tipo de navegador no es tan compatible. Y entonces al final de cuentas aquí pues el equipo es el que debe de decidir, pues esta herramienta es la que se adapta a las necesidades, pues es la que implementamos, ¿no? Y pues mientras tú tengas objetivos claros, antes de implementar la automatización, pues no creo que exista pues ningún inconveniente, ¿no? Eso te ayuda mucho. Ahorita No mencionaste sé. muchos frameworks, me parece. Ujú. ¿Cuál te gusta más a ti? ¿Cuál que es experto? ¿Cuál este es el mero bueno para mí? Con el cual no tumbo la base de datos, ¿no? Ajá, con cuál no sacas. Pues mira, en lo personal, yo he trabajado con lo que es Selenium. No he tenido como la oportunidad de trabajar como con Cypress. Realmente conozco el aspecto como teórico. Okay. Pero, por ejemplo, yo les puedo decir que, pues de mi perspectiva, Selenium me gusta porque pues adapta a varios lenguajes de programación, como ya lo dije. Y es una herramienta que podemos compararla como una biblioteca, ¿no? Y como ya lo dije, pues a través de esta biblioteca te permite escribir tu código y simular la interacción, ¿no? Que vas a realizar en la plataforma. También, pues con Selenium puedes ocupar frameworks, ¿no? Que es un framework.
Pues un framework en sí, pues es un conjunto de reglas y estructuras que te ayudan a organizar y ejecutar tus pruebas. Tú, en vez de que ejecutes tu código desde cero, lo que hace un framework te da una estructura, un esqueleto para que tú empieces, ¿no? Y como qué frameworks tenemos, pues podemos poner en ejemplo Behave. Behave es un framework para Python y Cucumber es un framework para Java. A ciencia cierta hacen la misma función, nada más que pues trabajan en diferentes tipos de lenguaje de programación. Son muy parecidos, pero ambos frameworks trabajan bajo una metodología llamada desarrollo impulsado por el comportamiento, que es más conocido por sus siglas en inglés BDD, ¿no? Y a lo mejor para los que no conocen este tipo de metodología dirán, pues, ¿qué es? Pues esta metodología se centra en definir el comportamiento esperado de un software a través de ejemplos concretos y sencillos, ¿no? Y entonces dice, bueno, esto es lo que yo quiero que tú hagas, lo vamos a hacer a través como de estos frameworks, que son los que ya mencioné, Behave y Cucumber, por ejemplo. Y estos a su vez pueden ocupar un lenguaje que se llama Gherkin. Y este lenguaje Gherkin es el que utiliza un lenguaje natural para que tú puedas hacer tus pruebas, ¿no? Y te ofrece una estructura en la cual tú mencionas la funcionalidad del sistema, así como hablando naturalmente, ¿no? Por ejemplo, mi future, que es la funcionalidad del sistema prácticamente, le puedes poner ahí inicio de sesión, ¿no? O sea, es completamente entendible, ¿no? Es un inicio de sesión. Y bajo qué escenario voy a ejecutar, pues, esta prueba. Pues quiero que inicie sesión con credenciales válidas, ¿no? Que sería prácticamente mi happy path. Y ya de ahí, pues tú estableces acciones, ¿no? Por ejemplo, hay anotaciones que tú puedes ocupar en este tipo de lenguaje y de frameworks. Por ejemplo, está el given, que es el que establece el contexto inicial en el estado del sistema. Y el ejemplo para esto, para los que no puedan entender cómo esta parte técnica, es el usuario está en la página de inicio de sesión, ¿no? Eso es lo que marca el given. Y ya después puedes marcar un when, que pues esto me describe una acción que se está realizando, ¿no? Por ejemplo, ahí podrás poner con lenguaje común, ingresa un nombre de un usuario válido y una contraseña válida, ¿no? Y por último, un then. Esto define el resultado esperado tras la acción. Y como ejemplo, ahí podríamos poner, debería iniciar sesión exitosamente, ¿no? Y con esto, pues ya cuando tú tienes tu estructura, lo que hace el framework, lee tu archivo del Gherkin y pues vincula lo que son los códigos que realizan la acción, ¿no? Descrita en los escenarios y pues hace todo el trabajo ahí. Y ya, ¿no? Te dice si tus pruebas pasaron o no pasaron. Pero obviamente suena muy interesante el que tú puedas a lo mejor estructurar tus pruebas automatizadas utilizando un lenguaje natural, ¿no? Pero también es cierto que esto también conlleva a que pues tengas un poquito como de preparación y indagues en el tema para saber cómo es que se realiza la implementación, ¿verdad? Claro. Creo que el tema que comentas es muy importante y sobre todo el conocimiento, ¿no? Que hay que traer para poder implementar este tipo de pruebas. Dices, podemos utilizar lenguaje natural, ¿no? Pero al final, ¿qué tipo de lenguaje, ¿no? ¿Qué instrucciones les vamos a dar para poder implementarlo? Y tal vez, no sé, a las empresas pequeñas o a las empresas grandes, a los emprendedores o a los negocios que tal vez quieran automatizar algunos procesos internos de la empresa, no sé, tal vez les esté costando un poquito encontrar la forma, qué sí debo de automatizar, qué no, qué conocimientos debemos de tener para poder automatizar, etcétera. Y para eso estamos nosotros, ¿no? Aquí en TechTidy podemos apoyarlos, que se acerquen a nosotros, nos escriban ahí en los comentarios y con gusto podemos ayudarles, darles una guía,
evaluar qué podemos implementar o automatizar dentro de su empresa, algún proceso que quieran automatizar o agilizar, también podemos apoyarles sin ningún problema. ¿Sí, Carlos? No, estaba pensando, ahorita comentas muchas cosas, a lo mejor si tienen un negocio donde hacen muchas citas y tienen todo manual, quizás eso lo pueden pasar a una base de datos y se les automatiza la generación de las citas. Porque últimamente he estado viendo que cuando sacas tu coche, necesitas hacer como un trámite específico, al menos aquí en Guadalajara, y he visto, me he acercado a varias empresas que te ayudan con eso justamente, ¿no? Y veo que todo lo hacen muy manual. Tienen una lista de clientes muy, muy grandes, pero van uno por uno escribiendo los datos de cada uno de los clientes para sacarles una cita para poder dar de alta el coche. Y creo que es una buena oportunidad. Tienes toda tu base de datos de clientes con sus contraseñas y demás, y lo puedes hacer en automático, ¿no? Casi que con un clic, ahí con la ayuda de nosotros, de Tech ID. Eso es un ejemplo. Creo que podrías ahorrarte mucho tiempo y tus empleados también tendrían más tiempo de conseguir más clientes, ¿verdad? No solamente es este beneficio de un lado, es en el otro. Por ejemplo, en el desarrollo de web, te da tiempo a lo mejor de ser más creativo, porque te ahorras mucho tiempo, muchos pasos muy aburridos de que, creo la estructura de la paginación, creo la estructura de los archivos, creo esta estructura. Con React, un ejemplo a lo mejor de automatización, no tan directa de, este va a generar un código, sino ya es un framework que ya te tiene todo, como dice Cheque, en un solo lugar, que también es parte de automatizar las cosas, ¿no? O sea, no es como tal un proceso que tengas que escribir el código, pero sí te ayuda a automatizar esas tareas muy repetitivas, creo. Del lado del desarrollo podría ser así, ahorrar tiempo y generar más oportunidades de nuevos clientes o ideas de negocio. Creo que por esa parte está muy padre. Claro, Muchos más. Claro que sí. Totalmente de acuerdo. Nosotros tuvimos algún proyecto, alguna ocasión, me parece que el año pasado, para un cliente. ¿De qué trató este proyecto? Actualmente este cliente realizaba cursos, pero los realizaba de forma manual en una plataforma. Entonces, ¿sabes qué? Me meto y creo los cursos, asigno los alumnos, los profesores, todo el contenido entre los cursos, etcétera, ¿no? Todo lo hacían de manera manual y requerían muchas personas para hacer estos cursos. Si necesitamos, no sé, vamos a crear 100 cursos. Entonces necesitaban muchas personas para crear estos cursos de manera manual. Entonces la solución que nosotros llegamos a proponerles, que les gustó y se implementó, ¿sabes qué? Podemos automatizar toda esa carga manual que traes, no sé, de 20, 30 personas que están trabajando. Solamente requerimos tal vez 4 para que empiecen a automatizar todo este tema de los cursos y de manera automática se empiecen a crear. Solamente con temas de layouts, temas de, ¿sabes qué? Definimos una estructura de qué va a llevar el curso, el contenido, etcétera, y automatizamos todos esos procesos. Entonces, y optimizamos tiempos y costos. Entonces, a nivel de empresa, les ayudó mucho a ahorrar costos, a ahorrar tiempos y a entregar resultados a sus clientes de manera más ágil. Entonces, una de las ventajas que tenemos, el poder optimizar nuestros tiempos, nuestros costos y también la atención al cliente y la entrega a los clientes se optimizan mucho porque automatizamos un proceso y ya no hay tantos fallos como antes. Si antes hacían todo manual, sabes que esta persona tal vez no lo hizo de manera correcta o esta otra persona lo hizo de diferente manera, hay que evaluarlo, hay que hacerle un QA. Entonces automatizado es un robot, ya está listo y hay menos margen de error. Entonces también el retorno de inversión que tenemos hacia la empresa tal vez no se vea al instante, sino una vez que se entregue, una vez que tengamos implementado todo, evaluar qué podemos implementar, capacitar al equipo, preparar al equipo para que pueda implementar este tipo de automatizaciones y al final del día al quien le impacta directamente es a la empresa en temas de costos y obviamente a sus clientes, ¿no? Pero fue una iniciativa que ahí encontramos que fue de mucho valor para el cliente, para sus clientes y para esta empresa. Totalmente de acuerdo, ¿sabes? Porque todo este tipo de servicios que tú mencionas de asesoría, pues te ayudan como a evitar esa curva de aprendizaje, ¿no? Porque te estás acercando pues a los expertos, vaya, que le van a dar la solución y prácticamente les van a ofrecer lo que necesita. Totalmente de acuerdo.
Porque, por ejemplo, ¿cómo sería el día a día de una persona que a lo mejor va iniciando con este tema de la automatización, ¿no? A lo mejor él se sienta, llega a su lugar, empieza a crear su primer script y pues cruzando los dedos de que funcione, ¿no? Porque bien sabemos que pues luego el código no va como uno quiere. Claro. Y de repente, ¡boom! Errores. Y piensa, ¿en qué fallé? Y mientras intenta resolverlos, se da cuenta que ha pasado más tiempo actualizando dependencias que a lo mejor automatizando, generando código, ¿no? Y justo cuando logra resolver eso en su código y vuelve a correr, a lo mejor otra cosa, ¿no? Vuelve a surgir, a lo mejor la actualización de un componente como el WebDriver, que hablábamos de Selenium. Y en este punto a lo mejor la persona empieza a pensar, ¿no? Y dudar, y realmente pues mi error es el que tiene el fallo, o sea, me equivoqué realmente yo, o qué onda, ¿no? Y es cuando a lo mejor empiezan a cuestionarse hasta su propia paciencia. Y te dices, ¿de realmente sirve intentar automatizar esto? ¿O realmente lo sigo haciendo a mano? Sí, creo que es una pregunta. Sí. En todos los casos, ¿no? Creo que cuando aprendes algo nuevo siempre es como de, ¿realmente vale la pena aprender esto? Pero como comentó ya Adrián, a lo mejor no lo ves en primer mes o los 2 meses, lo ves a lo largo porque es una tarea que vas a seguir usando. A lo mejor le vas a hacer modificaciones mínimas a eso, pero ya puedes crear cursos de otro estilo o puedes crear actividades de otras cosas con modificaciones mínimas, pero ya te estás ahorrando capacitar a 20 personas nuevas para hacer esa actividad nuevamente, porque hubo un cambio pequeño que ellos no saben hacerlo, te tienes que regresar a esas 20 y no solo a una, que sería el código. Claro. Correcto. Y yo le recomiendo a las empresas que no automaticen todo, ¿no? Quiero automatizar todos mis procesos, ¿no? Sino pueden empezar con uno mínimo. Identifiquen uno que sea como muy repetitivo, pequeño, y empiecen por ahí. Empiecen y vamos a automatizar, no sé, el envío de correos. Vamos a automatizar, no sé, el tema de asistencia de equipo. O sea, temas muy pequeños en temas internos también los pueden hacer. Empezar ahí a automatizar, a hacer pruebas, a generar como este conocimiento interno, o que nos busquen, ¿no? Que nos busquen y buscamos ese apoyo de, ¿sabes qué? Puedes automatizar este tipo de cosas. En TechTidy hemos automatizado muchos puntos importantes, desde las pruebas manuales que teníamos, pruebas automatizadas, también envíos de correo, temas de generación de facturas. Tenemos muchos puntos que actualmente ya estamos automatizando y así empezamos, así se empezó. ¿Sabes qué? Vamos a automatizar este pequeño detalle, este pequeño proceso y poco a poco irlo adaptando a lo largo de los procesos internos de la empresa y posteriormente con los clientes. Cheque, De acuerdo. ¿tú qué esperas? Otro punto, ¿tú qué esperas o qué crees que en algún futuro cercano, cómo se va a estar utilizando el tema de la automatización, tanto en pruebas de software como en procesos internos de las empresas? ¿Tú qué ves para este futuro que se viene en temas de automatización? Yo creo que son cambios muy importantes, ¿no? Porque yo considero que las tecnologías más emergentes y más impactantes actualmente, tocando este tema de la automatización en las empresas, incluye la inteligencia artificial, ¿no? Y algunas otras tendencias, como es la automatización robótica de procesos, que algunos conocen como RPA, ¿no? Y también otro concepto que se me viene a la mente es como el Machine Learning. Y todos estos conceptos son como muy profundos en el tema de la automatización y cada uno tiene un gran aporte, ¿no? Como herramienta. También no es como de, me voy a aventar con la inteligencia artificial, ¿no? Como bien decías, se debe de tener como nociones básicas para tener una buena implementación, ¿no? Porque una mala implementación, como bien sabemos, una mala implementación a largo plazo siempre conlleva a más costos, ¿no? Y bueno, y para esto, pues no sé tú, Carlos, Adrián, me podrían comentar, a lo mejor ustedes consideran que estas
este tipo de tendencias, al final de cuentas, puedan llevar a cabo que a lo mejor una carrera como el tester manual, ¿no?, se acabe y lo sustituya al 100% una inteligencia artificial. Yo creo, Cheque, que quizás no, bueno, no te sustituye porque ya anteriormente, bueno, hablando desde la perspectiva de un desarrollador web, ya existen herramientas que, pues si bien no son, no sé si llamarlas de automatización, como lo son la creación de páginas web con GoDaddy o como con Shopify, que es para crear e-commerce y demás plataformas que ya te establecen, te dan una base de una página web, creo que no llegan a quitar el puesto de un desarrollador o de un tester en tu caso, ya que hay ocasiones en las que necesitas algo muy, muy, muy específico que ni una IA ni una plataforma ya creada va a poder hacer, porque hay cosas que se tratan de innovar que quizás no estén desarrolladas justamente como tú lo necesitas, y en esos casos va a ser cuando va a llegar un Cheque, un Adrián o un Carlos a ayudarlos a hacer esas cosas nuevas. Porque si bien puedes crear una página muy simple, siguiendo hablando desde el tema de desarrollador, puedes crear una página para tu negocio simple con GoDaddy o con alguna otra, una página que te ayude a desarrollarla. Siento que en ocasiones, o la mayoría de las ocasiones, hace falta la ayuda de un experto para poder darle ese plus que necesitas, o esa chispa que hace que esa página o esa automatización sea tuya o sea muy específica para tu plan o para lo que tú necesitas. Insisto, los personas que lleguen a ser especialistas en un futuro no van a desaparecer, sino creo que su valor va a aumentar, porque vas a ser muy, muy cotizado en el mercado, porque va a llegar personas que van a decir, pues ya no aprendo eso porque ya lo hace esta página, ya no aprendo esto porque ya lo hace este software o esta IA. Creo que las personas que tengan el conocimiento real de cómo se hace desde las bases van a ser las que en un futuro van a tener mejores salarios, más trabajo, porque no todos van a saber lo que es. Creo que estamos en una era en la que el conocimiento vale más que la mano de obra, como lo era en el pasado, ¿no? Antes las maquilas o esas cosas, las personas que trabajaban como obreros eran los que ganaban mucho dinero porque precisamente la mano de obra era la buena. Y hoy en día creo que las personas con conocimiento son las que más impacto tienen en la industria, en cualquiera, la del entretenimiento, la de la programación, la de las ventas. O sea, personas que saben vender, personas que saben cómo actuar, son las personas que van a dar plus. Y bueno, regresando a la pregunta tuya, es eso. Si tienes el conocimiento, ninguna IA, ninguna plataforma que te ayude a hacer más rápido las cosas te va a quitar tu trabajo. Insisto, y al rato me despiden y hay una IA hablando en mi lugar, ¿no? Al rato ahí contestando un bot por Carlos, ¿no? Hola, nada más usan mi cara y ya. Nada más la foto ahí. Ya es posible hacerlo, ¿eh? Sí. Nada más grabamos mucha tu voz, tu imagen y listo. Grabe los podcasts. Soy una IA y no soy yo realmente. Exacto. No lo sabe. Porque no sabe. Pronto haremos un podcast así. Y en el área del CEO, Adrián. De este lado, en temas creo que las pruebas manuales nunca van a desaparecer. Siempre va a haber personas que necesitemos de pruebas manuales, ¿no? Porque, como bien comenta Cheque, no todo se puede automatizar, o no todo es rentable automatizarlo, ¿no? Evaluando qué podemos automatizar o no, creo que depende mucho de las personas que actualmente automatizan de forma manual. Siempre van a existir. Obviamente tenemos procesos muy robustos, procesos que son muy repetitivos, que eso sin problema los podemos automatizar. Pero no creo que las personas que actualmente trabajan como desarrollador o tester manual vayan a desaparecer. Eso sí, hay que agilizar el tema del aprendizaje. Todos los skills que traen estas personas deben de aumentarlos, ¿no? Sabes que sé automatizar, pero sé hacer pruebas manuales, pero también sé automatizar. O sé hacer pruebas manuales, pero también sé de otra cosa, ¿no? También sé de marketing, también sé de e-commerce. O sea, ese tipo de ser también y curiosos en cuestiones de otras áreas,
para crecer nuestro perfil, ¿no? Y no solamente como personas, sino también como empresas. Porque tal vez hay empresas que se dediquen directamente, ¿sabes qué? Nosotros hacemos pruebas y ya, pruebas manuales. Pero involucrarse más en otras áreas, involucrarse más en aprender cosas nuevas, es muy importante para no quedarse atrás. Y sobre todo la inteligencia artificial viene a apoyarnos mucho, pero también viene a retarnos a crecer más como profesionales y como empresas, a buscar más opciones hacia el cliente, hacia buscar más opciones hacia dónde dirigirnos en cuestiones de soluciones, en procesos internos, cómo podemos implementarla, cómo la utilizamos dentro de unos procesos automatizados, ¿no? Igualmente nosotros ya utilizamos inteligencia artificial para automatizar algunos procesos. Entonces es importante ver que estos procesos, cómo impactan en una empresa. Y nos ahorra mucho tiempo, ¿no? Actualmente, procesos que hacíamos de manera manual, los pasamos a manera automatizada. Y ahora integramos inteligencia artificial y de manera automatizada. Entonces nosotros ya casi no le metemos mano a ese tipo de procesos porque ya están implementados. Y es importante lo que comentas, Carlos, el tema de, y se me hace muy interesante hacer un podcast, tal vez con temas de inteligencia artificial en algún futuro y automatizar esos procesos, ¿no? Ya hay personas que lo están haciendo, que básicamente graban su voz. Obviamente hay horas de grabación en su voz para que la inteligencia artificial aprenda de su voz, temas de tonos de voz, etcétera. Y también los rostros, ¿no? Cómo alimentamos a la inteligencia artificial para los rostros y posteriormente automatizar esos procesos, ¿no? Entonces los creadores de contenido también pueden automatizar el tema de generación de podcast, generación de videos, etcétera. Pero es algo que en algún futuro ya estaremos viendo muy pronto. Sí, ¿verdad? Digo, los clips que tienen justamente sus videos, hay aplicaciones que te permiten ya como que sacar los mejores momentos o editarlos y justamente es parte de la muy interesante. Que te da más ¿verdad? tiempo a seguir pensando en más cosas. Claro. Break. Sí. Dormir más, descansar más, pasar más tiempo con la familia. Es correcto. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con su punto de vista, porque como bien dicen, todo esto viene a complementar, ¿no? Y viene a lo mejor a mejorar y a aportar, más no sustituir. Y por ejemplo, ahí investigando, por ejemplo, me encontré con un término que me llamó mucho la atención. No sé igual si ustedes lo han escuchado, que es este famoso low code o no code, que prácticamente consiste en plataformas que permiten al usuario crear flujos de trabajo automatizados sin la necesidad de programar desde cero, ¿no? Ya les proporcionan una base o incluso en algunos casos ya ni siquiera tienen que meterle mano al código, ¿no? Simplemente ya está como la plantilla prediseñada. Al final de cuentas creo que esto, como bien dicen, sí ayuda y depende de la necesidad que tenga pues el cliente o la empresa para implementar esto, ¿no? Porque va a haber personas que digan, a mí sí me funciona y me queda como anillo al dedo, ¿no? Pero a lo mejor va a haber empresas que digan, no, yo sí necesito crear un proceso desde cero porque tengo un proceso robusto y a lo mejor con aspectos críticos que sí necesito que personas 100% con el conocimiento lo realicen, ¿no? Claro, Sí, hace poquito comentas de adelante. Yo vi un video de una niña como de 8 años que se ponía a hacer una página web de Harry Potter y creo que había un chat y hablaba como no recuerdo exactamente bien el video, pero es precisamente con low code, o sea, como una persona que quizás no tenga un conocimiento previo, que probablemente sí, porque de hecho la niña se dedica como a todo ese tema de la tecnología y seguramente sus papás estarán muy involucrados también en eso, pero es Excelente. impresionante cómo en 45 minutos, como es lo que trata la noticia, la niña logra crear toda esa página. Pero insisto, la niña ya tenía un conocimiento más o menos previo de cómo usar las herramientas. Si llegas sin saber, a lo mejor si llegas al final, al punto que necesitas, pero no tan bien o no como te gustaría. Creo que siempre es necesario tener una idea, una noción
de que preguntarle o qué decirle a las herramientas, cómo usarlas, pues más que nada, para que te ayuden a generar el fin que necesitas, ¿no? En este caso fue una niña la página web, le quedó muy padre, la verdad, pero sí me había tocado escucharla. Creo que Google y Microsoft tienen un par de herramientas de ese estilo. Están muy padres pienso que para comenzar, ¿no? Porque no sé qué tantas limitantes tenga el utilizar este tipo de herramientas. O si podemos como adaptarlas, son de código abierto. Ahí no sé si os puedas contar un poco más, Cheque. Bueno, de lo que yo tengo entendido, lo que son plataformas basadas en low code, sí te permiten como personalizar, ¿no? La plantilla a tu necesidad, pero para ello pues sí debes de tener un conocimiento, pues a lo mejor no de experto, pero sí saberle cómo mover, ¿no? Yeah. Y en no code, pues ahí sí ya no permite como la modificación de lo que es el código, por lo que entiendo. Ya nada más tú dices, pues quiero este carrito o quiero este diseño, y es el que tú propones en tu página, ¿no? Perfecto. Son puntos o herramientas muy, muy peculiares que podríamos implementar a futuro. Sí, por ejemplo, para la parte del no code, no sé si yo creo que sí han escuchado lo que es Airtable, que es una página en la cual tú te metes y combina la funcionalidad de una hoja de cálculo con una base de datos. Okay. ¿No? Y por ejemplo, esto lo ocupan pues empresas mexicanas para construir aplicaciones de gestión y automatizar flujos de trabajo sin necesidad de la programación. Y Airtable es particularmente útil para gestionar proyectos, bases de datos y tareas colaborativas, ¿no? Pero ya en la misma plataforma te da como esas opciones, ya no le tienes como que meter mano. Y eso es para el no code. Y por ejemplo, para lo que es el low code, yo recuerdo de una página que se llama Mendix, que esta se utiliza para crear aplicaciones de forma rápida, ¿no? Y ofrece una interfaz intuitiva y herramientas colaborativas para el equipo de desarrollo, y pues en base a estas plantillas que ofrece, pues las pueden adaptar ellos a su necesidad, ¿no? Pero también, como tú dices, tienen que ver si esto cubre realmente las necesidades, ¿no? Porque pues muchas veces a lo mejor yo quiero implementar algo y la plataforma va a tener esa limitante. También muchas plataformas de este rubro, a lo mejor la limitante es de que tienen un costo, una suscripción, te cobran por cuántas líneas de código tú puedas modificar o cuántas implementaciones tú puedas añadir a tu proyecto, ¿no? Entonces ahí también ya vamos viendo limitaciones, pero pues vamos al mismo punto, ¿no? Depende de si el cliente cree que esta es una solución viable para él, pues perfecto, ¿no? Pero pues yo creo que es una buena alternativa para ir iniciando. Sí, porque la escalabilidad, como comentas, a lo mejor correcto, ahorita te funciona perfectamente, cumple todas y cada una de las necesidades, pero el día de mañana quieres agregarle una función que no la tiene. ¿Y qué pasa? Hay que rehacer todo probablemente porque no es compatible. Porque no es compatible la nueva aplicación o la nueva implementación con lo que ya tiene. Por eso son como que las desventajas y desventajas de utilizar este tipo de herramientas, ¿no? A lo mejor quieres un chat, pues no lo tiene. Entonces ahora qué hago, ¿no? ¿Tengo que volver a hacerlo todo o cómo se lo puedo implementar? Las ventajas y desventajas de estas herramientas. Y por ejemplo, de tu lado, Carlos, ¿tú has tenido alguna dificultad con la automatización al implementarla o te has enfrentado a algún reto? Pues siempre fue el reto de aprender, ¿no, Cheque? De cómo utilizar las nuevas herramientas, porque, y más que nada cuando empiezas a trabajar, ¿no? Cuando estás iniciando en esto, que yo también no tengo, pues ya como 5 años también, como tú más o menos, pero sales de una formación, al menos en mi caso, en la cual te enseñan todo muy, muy básico. No te enseñan el uso de un framework o de herramientas como este estilo, que llegas al mercado y todas las empresas lo necesitan y es como de,
¿y ahora cómo hago esto? ¿Y esto cómo funciona? Creo que el principal reto al que me enfrenté fue aprender esas nuevas tecnologías que me ayuden a automatizar los procesos que ya sabía hacer manualmente, pero siempre sí tiene como un cambio, porque ya sabes, porque ahora solamente con estas carpetas lo puedo hacer. Es complejo, creo que hasta ahora ese fue y seguirá siendo siempre el mayor desafío, que es de la automatización, que es aprender, ¿no? Aprender cómo hacer las cosas. Siento que el conocimiento es siempre no una limitante, pero sí una barrera que hay que brincar para poder seguir avanzando a lo largo de este tema. La automatización, mi principal reto que me enfrenté aquí en TechDaily cuando llegué fue aprender a usar React, que fue algo que yo no sabía. Con JavaScript, ¿no? Ajá, con JavaScript justamente, pero sí tenía el conocimiento de JavaScript, de HTML, CSS, pero el implementar React, de cómo funcionaba el enrutamiento en este lado con React, fue como de, ay, pero por suerte, pues ahí tuvimos la curva de aprendizaje medio arriba, en montaña rusa, a veces dices, uy, ya lo sé, y luego te sale algo, vámonos para abajo otra vez. Sí. Pero, y más porque van actualizándose cada vez más. De repente utilizas la versión 1.2 y de repente se te actualiza y ya cambió una manera de cómo llamar a una ruta de la página. O a lo mejor las dependencias. Sí, las dependencias. A lo mejor este componente ya no funciona, hay que actualizarlo, pero ¿cómo lo actualizo? Pues ahí vas a investigar cómo hacerlo. Ahí, pues sí, ChatGPT, dame la solución. ¿Por qué ya no funciona esto? Le copias y... ¿Qué significa este reto? Claro. Pero sí, ese ha sido como que el principal, o fue el principal, como que obstáculo que me enfrenté a la hora de intentar automatizar alguna tarea. Siempre hay que estar actualizados en ese punto, porque esta carrera creo que trata de eso, ¿no? Como va cambiando a cada rato, muy cambiante, nuevas tecnologías, nuevos procesos, nuevas implementaciones. Hay que estar siempre actualizados. Creo que no es como alguna otra carrera que tal vez, o alguna otra especialidad. Por ejemplo, no sé, algún abogado, que tal vez sí cambie las leyes y todo, ¿no? Pero creo que es más complicado, ¿no? Que eso pase. Sí, o en la construcción o en la medicina, no es como que... Obviamente existen nuevas enfermedades, nuevas curas, nuevas maneras de tratar una cosa o de métodos constructivos, pero no es como que de la noche a la mañana, a lo mejor en el caso de la construcción, la física va a cambiar y de repente las casas ya no se van a poder mantener de pie así, porque ya la gravedad de la Tierra es totalmente distinta, ¿no? O sea, sí son cosas que cambian. De repente nuestra anatomía cambió, mañana despertamos y ya todos somos totalmente distintos, sí, justo como dice Adrián. Y en el caso de las tecnologías, sí, puede ser que el día de mañana el software que utilizabas ya quedó obsoleto, ya no lo utilizan, y es como de horas toca aprender otra herramienta, ¿no? Es correcto. Y como bien dice, ¿no? Este campo yo creo que te da la necesidad de que te mantengas al día, ¿no? No te puedes quedar atrás, porque la tecnología va avanzando. Y pues lo curioso es que pues la tecnología siempre va a llegar a todos los ámbitos o ramos, ¿no? Laborales. Por ejemplo, yo había leído hace poco un artículo de una empresa alemana que ofrece servicios de atención médica y se especializa en el desarrollo de tecnologías para el cuidado de la salud. A mí se me hizo como muy innovador porque yo no lo había escuchado aquí en México, pero tengo entendido que en partes de Europa es mayor la implementación, ¿no? Y ellos trabajaron en una solución de una inteligencia artificial que ayuda a los radiólogos en su tarea para diagnosticar y la interpretación de imágenes médicas. Entonces lo que hace su sistema es, a través de las radiografías que ellos sacan y obviamente con toda la alimentación de información que ya se le proporcionó y como se entrenó la IA, ya puede detectar y puede ayudar al radiólogo a dar como dictámenes más rápido, ¿no? Y a mí se me hizo a lo mejor como muy impactante el cómo utilizas la inteligencia artificial para cuestiones de salud, ¿no? Que a lo mejor tú dirías, aquí en México dices son cuestiones muy delicadas, ¿no? A lo mejor hay personas que tú les dirías, yo no dejaría en mis manos mi salud de un robot, ¿no? Pero hay otras personas con otro tipo de mentalidad
que a lo mejor dicen, no, pues sí, porque es la mejor alternativa, hay un mayor escalabilidad para tener mejor toma de decisiones y pues ayudan a las personas, ¿no? No sé ustedes qué opinen de esto. El tema médico creo que es algo muy sensible, ¿no? Que está en riesgo la vida, la salud de las personas, ¿no? Y tiene pros y contras. Depende mucho de las personas que lo vean y el cómo lo esté utilizando. A mí me gusta mucho el tema de la tecnología, el tema de la inteligencia artificial, me llama mucho la atención y estoy a favor de automatizar procesos, utilizarla en el día a día, ¿no? Como lo hacemos en TechTidy. Pero es muy interesante en temas de medicina, se me hace muy interesante estos temas, en cómo podemos implementarla, cómo nos ayuda a mejorar los procesos, a identificar nuevas soluciones o para temas de diagnósticos, de enfermedades, o también temas de nutrición, ¿no? También nos ayuda mucho a llevar temas de nutrición, a cómo alimentarnos mejor. Entonces, para mí 100% diría que es muy viable el tema de la inteligencia artificial en la medicina. Sí, concuerdo con Adrián totalmente porque hay cosas que ya están como establecidas, ¿no? Si bien sí hace falta que un especialista llegue a ver el resultado de lo que te da, que te arroja la inteligencia artificial, pero sí le ayuda, sí le ahorra bastante tiempo, a lo mejor en él interpretar las imágenes, el interpretar el estatus de un paciente, cosas así, que obviamente ya esa IA que generó, como lo hablamos en un podcast anterior, ¿no lo han visto? Vayan a verlo, está muy, muy interesante. Muy bueno. Todos esos temas hay que ser desarrollados con ayuda de un especialista. No porque yo sé cómo funciona la IA, yo sé mover las IAs, voy a crear una IA de medicina. No, porque puede ser que a lo mejor que con la misma ayuda de las IAs puedas encontrar información relacionada a, no sabes si lo que estás alimentando o con lo que estás alimentando la IA sea información verídica o que funcione realmente. Por eso siempre hay que estar de la mano de más especialistas, y creo que es una de las ventajas de nuestra área de la tecnología, que podemos participar en lo que sea, creo yo. Podemos poner la tecnología en cualquier lado. A lo mejor en un proceso de siendo abogados, quizás les puedes automatizar procesos de cartas para un amparo, porque a lo mejor ya tienes una estructura de cómo es una carta de un amparo, simplemente le pasas a lo mejor a la IA o a lo que tú quieras el caso específico de tu cliente y ya te puede ayudar a generar el amparo o en temas de contratos, justamente en temas de a lo mejor de un contador, un abogado. Creo que sí pueden ayudarse muchísimo de las IAs y de la automatización en muchos de sus procesos, porque son repetitivos. Si bien cada uno es específico de los clientes, va a haber áreas en las que siempre va a ser igual. Siempre claro, a lo mejor hay que cambiar algún valor, a lo mejor que un cliente paga más impuestos, menos impuestos, o que uno tiene una multa por tal cosa o eso, simplemente son valores que tienes que modificar, pero ya es mínimo lo que se tiene que hacer, y la automatización los puede ayudar. Sí, completamente, ¿no? Y más que nada, ya para cerrar esto, pues más bien este punto sería como, volvemos, saber identificar qué es lo que uno va a ocupar, ¿no? Porque no nada más es decir voy a ocupar la IA o Machine Learning, ¿no? Sino saber qué es lo que me va a aportar, por ejemplo, la IA. Que prácticamente la IA se ocupa racionalmente para tareas que requieren inteligencia humana, ¿no? De ahí el concepto. Y estas tareas pueden incluir reconocimiento de voz, tomas faciales, como comentó Adrián, toma de decisiones que van a ayudar a las personas para mejor, ¿no? Y de la parte del Machine Learning, por ejemplo, que se enfoca en máquinas, en que las máquinas aprendan datos, sin ser programadas, ¿no? Y a lo mejor dices, pues quiero una implementación de IA con Machine Learning, ¿no? O a lo mejor en procesos operativos, dices, no, pues yo quiero la implementación de una automatización robótica de procesos, que es la RPA, y pues esto no requiere como inteligencia artificial o que aprenda más información, sino simplemente es la automatización de tareas repetitivas y basadas en reglas, ¿no? Utilizando bots, que sería como una producción en línea. Así lo asimilo. Excelente.
Ya chequé. Puntos muy importantes. Por último, ya para cerrar, no sé, algún consejo que quieran dar con la comunidad, con las empresas, los desarrolladores, los ingenieros. Cheque. Ok. Pues yo creo que, pues como conclusión, podría decir que la automatización empresarial pues se ha convertido en un pilar clave, ¿no? Para la transformación digital. Y pues esto, como ya mencionamos, nos ayuda como a reducción de costos, impulso de tiempos y movimientos, y también con las tendencias emergentes que están surgiendo, pues nos van a facilitar la vida en un futuro, ¿no? A una mayor gran escala. Y pues mi consejo para cualquier persona que vaya a implementar esto de la automatización, pues es que empiece con una estrategia bien definida, ¿no? Como bien decimos, que sepa definir cuándo automatizar, cuándo no automatizar. También un aspecto muy importante es la capacitación. Como bien dijimos, las personas deben de volverse especialistas, obviamente. Y para eso, pues tenemos pues el uso de ¿cómo se llama? De certificados como ISTQB o normas ISO, ¿no? Como la 29119, para aprender mejores prácticas, ¿no? Y que pues no tengan complicación. Pero pues sí, prácticamente pues vuelvo a lo mismo, sería identificar procesos repetitivos y tediosos. También evaluar si la implementación va a traer un retorno de la inversión a un largo plazo, porque la automatización no trae un retorno a corto plazo, siempre es a largo. Y pues nada, la capacitación de las personas. Puntos muy importantes. Ya chequé. Uh-huh. Sí. Gracias Y por de el mi punto. parte, yo creo que hay que involucrar mucho desde el desarrollo web o desde el desarrollo de aplicaciones y demás. Hay que involucrar a los usuarios, ¿no? Al usuario final, para que la razón de automatizar algo tenga un sentido. O sea, para que realmente valga la pena estar automatizando una tarea. Porque si automatizamos, como comentamos a lo largo del podcast, automatizar por automatizar no tiene caso, ¿no? Siempre hay que automatizar con respecto a las necesidades de los clientes, bueno, en este caso de un cliente o un usuario, ¿no? Y algo fuera de la automatización, un consejo es, pues, acércate al área de la tecnología que más te apasione, la cual más curiosidad te dé, y especialízate en ella. Es bueno tener conocimientos, como comentamos, de muchas cosas, pero a como avanza la tecnología o la era digital, hay que ser expertos quizás en un área muy específica, pero sin dejar las demás de lado, porque te pueden ayudar mucho a mejorar en tu misma área en la cual ya eres un especialista. Correcto. Gracias, Carlos. Puntos muy importantes también. De mi lado yo les diría que sean muy curiosos en lo que hacen. La tecnología es muy potente si la sabemos utilizar, y vayan innovando, innoven procesos, innoven todo el ambiente que traen dentro de su empresa, dentro de sus procesos, y si necesitan ayuda, que estamos aquí para apoyarlos sin problema. Y pues nada, agradecerte, Carlos, Ezequiel, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Espero verte pronto, un abrazo. Y pues nada, gracias por estar en este nuevo podcast. Gracias. Cuídense mucho. Cheque, dile que se suscriba. Sí, campanita arriba y suscripción. Excelente. Si escucharon a Cheque. Si no, no se les van a automatizar sus procesos. Gracias, chicos. Correcto. Cuídense. Muy bien. Igualmente. Bye. Bye.